Advertencia: el siguiente podcast está basado en hechos reales. Algunos de los casos aquí presentados aún están sin resolverse. Todas las opiniones, conjeturas o hipótesis expuestas a lo largo de los episodios no constituyen en ningún caso acusaciones hacia los individuos mencionados. En los casos ya resueltos, este podcast comprende que los mismos se dilucidaron en el Tribunal de Justicia y no en la opinión pública. Hola criminauta, soy Silvia Batista. Gracias por estar aquí. Puedes vernos por GW5 Network y escucharnos a través de todas las plataformas de audio. Y ahora, criminautas, es hora de desenredar el hilo del crimen. Me gustaría poder tener el temple de perdonarlo, pero que fue demasiado de malvado, fue demasiado de planificador. Perdí a 6 miembros de mi familia y perdí a un hermano también. Florida, Puerto Rico. Es el 1 de enero de 2011. La cena estaba servida. Era el primer día del año y en una casa, en el pueblo de Florida, en Puerto Rico, se escuchaban risas, platos, historias cruzadas entre generaciones. Una madre, sus hijos, nietos, nueras, sobrinos, todos reunidos como tantas veces antes. Pero entre las sillas del comedor, algo acechaba. El aire olía distinto. Había una tensión invisible, una grieta apenas perceptible en la fachada de lo familiar. Lo que parecía una velada de reconciliación se convirtió en un infierno, literal. Justino Sánchez Díaz, anfitrión, hijo, hermano, tío, roció gasolina y con un soplete improvisado, desató un incendio que arrasó con 6 vidas y marcó para siempre la historia criminal de Puerto Rico. ¿Qué llevó a un hombre a planificar el exterminio de su propia familia? ¿Locura o cálculo? ¿Venganza o desintegración mental? Hoy en el hilo del crimen seguimos las cenizas de un caso que quema, la masacre familiar de Florida, Puerto Rico, en manos de Justino Sánchez Díaz. Comencemos. La última semana del año 2010, Justino estuvo invitando a su familia a una comida en su casa, el día de Año Nuevo. La casa donde vivía Justino con sus papás era una estructura de 2 pisos. En los altos vivían Justino, su papá y su mamá, y en los bajos vivía su hermana Heidi. La composición familiar era la siguiente: don Justino Sánchez padre y doña Josefina Díaz tuvieron 4 hijos: Pedro, Carmen, Heidi y Justino Sánchez Díaz. Justino, el menor de los hijos del matrimonio, de unos 45-47 años al momento de los hechos, trabajaba haciendo mudanzas, aunque al momento de los hechos su camión llevaba algún tiempo averiado. Pedro era corredor de bienes raíces y vivía en San Juan. Estaba casado con Nereida y tenían 3 hijos: Jesús, Pamela y Patricia. Heidi, quien vivía en la parte de abajo de la casa, tenía un hijo, Samuel, quien era auditor interno del municipio de Florida. Y Carmen, quien aunque no estuvo en la casa de sus padres el día de los hechos, que vamos a ver a continuación, vivía cerca
y escuchó los gritos de dolor. Justino continuaba invitando a toda su familia a comer ese día de Año Nuevo, pero cuando vio que algunos de sus familiares estaban reacios a asistir, le pidió a su señora madre, doña Josefina, que lo ayudara a invitarlos, lo cual Josefina hizo. De hecho, Josefina invitó no solo a sus hijos y nietos, sino que muy emocionada le extendió la invitación a sus hermanos, Juan, Nidia y Carmen Díaz. Pedro se oponía a reunirse con su hermano Justino, pero a insistencias de su mamá, decidió que iría, pero advirtiendo que a la primera actitud negativa de su hermano, se marcharía. Pero ¿cuáles eran los pormenores de ese malestar familiar? Pedro Sánchez Díaz, el hermano de Justino, explicó que la casa de sus padres tenía un valor de aproximadamente $200,000. Sus padres en determinado momento le transfirieron la casa a Justino por $25,000. Pero Pedro intervino y la propiedad se volvió a poner a nombre de sus padres. Según Pedro, antes de que Justino viviera con sus padres, este residía en un proyecto de vivienda pública. Pedro, al ser corredor de bienes raíces, le consiguió una residencia privada a muy buen precio, sin cobrarle comisión. Al tiempo, Justino le pidió que vendiera la propiedad porque se iría a vivir a casa de sus padres. Pedro vendió dicha propiedad, pero esta vez cobró comisión. Justino se molestó y la relación entre ambos comenzó a deteriorarse. Heidi, la hermana de Justino que vivía en los bajos de la casa, contó que Justino le cobraba $150 mensuales por concepto de alquiler, aun cuando los dueños eran sus padres. Y su hermano Pedro había detenido las intenciones de Justino de comprarle a sus padres la vivienda por solo $25,000 cuando ya vimos que el valor de la residencia era aproximadamente $200,000, como mencioné anteriormente. En octubre de 2010, Justino le dijo a Heidi que se tenía que mudar. Como ella no se mudó, para diciembre de 2010, o sea, 2 meses después, Justino le cobró $200 de renta. A la fecha de los hechos, Heidi estaba haciendo gestiones para mudarse con su hijo Samuel, quien vivía frente a la casa. Según Heidi, ella no podía compartir con sus padres porque Justino no quería que entrara a otras partes de la casa que no fueran la sala y el cuarto de sus papás. Pocos días antes de la comida familiar que Justino había planificado, exactamente el 29 de diciembre, el señor Ángel Pagán, dueño de una ferretería ubicado en el pueblo de Florida, recibió a Justino, quien fue a su ferretería buscando envases para echar gasolina. Hizo la compra y se marchó. Pero nadie podía imaginar lo que sucedería. El día de los hechos, ese 1 de enero de 2011, los primeros en llegar a la casa fueron Juan, el hermano de Josefina, y su esposa Ada. Juan y Ada se sentaron a comer junto a Justino padre y Josefina. Los 4 comieron antes que llegaran los demás familiares. Ada, la esposa de Juan, comentó que Justino, hijo, estaba pendiente de todo y que a todo el que iba llegando le decía que no podía usar el baño del medio porque estaba dañado. Otro dato curioso es que Juan sugirió apagar un abanico de pedestal que había en la terraza y que ventilaba aire hacia el comedor, pero Justino, hijo, no quiso. Justino estuvo calmado en todo momento, incluso regalando dulces y hasta siendo considerado como un buen anfitrión, pero pendiente de todos los que iban llegando y siempre al lado del baño, que supuestamente estaba dañado. Poco a poco habían ido llegando todos. Llegaron Pedro, Nereida, Jesús, Pamela y Patricia, o sea, Pedro y su esposo Nereida y los 3 hijos del matrimonio. Jesús estaba en compañía de su novia Kate Donahue, con quien recientemente se había comprometido. De hecho, Kate había viajado a la isla para conocer a la familia de su futuro esposo.
Samuel, el hijo de Heidi que vivía en el primer piso de la casa, también había llegado. Nidia y Carmen, hermanas de doña Josefina y de Juan, ellos eran hermanos, Josefina, Juan, Carmen y Nidia, también habían llegado. Incluso ellas llegaron juntas. La familia estaba reunida y estaba feliz. Los minutos que pasaron a continuación son una mezcla de tormento y dolor para los que quedaron vivos. Justino se metió al baño. Sí, ese que no servía y que guardaba en su interior una antorcha y los recipientes para guardar gasolina que Justino había comprado días antes en la ferretería, pero estaban llenos de líquido flamable. Entonces, sin mediar palabra, salió, mientras unos comían y otros conversaban, y roció a los invitados con gasolina mientras desplegaba la antorcha encendida de lado a lado, como repartiendo llamas de fuego sobre los cuerpos húmedos de gasolina de sus familiares. Pamela y Jesús, los hijos de Pedro, desorientados por el incendio y el humo, no pudieron encontrar la salida. Cuando finalmente pudieron salir, estaban desnudos y la piel se les caía. Cuando sus hijos salieron, Pedro entró a rescatar a su mamá. Lo ayudó un vecino, José Lubriel, quien al escuchar los gritos llegó a la casa. José era primo de Josefina. Entre gritos, familiares corriendo, familiares llorando, iban saliendo como podían. Josefina no sobrevivió al ataque de su hijo. Pedro perdió ese día a sus hijos Jesús y Pamela, a su esposa Nereida, a su madre Josefina y a Kate, la novia de su hijo. Samuel, el hijo de Heidi, sobrino de Pedro y Justino, también falleció. Patricia, hija de Pedro, sobrevivió luego de una larga estadía en el hospital tras sufrir quemaduras de gravedad. Carmen, hermana de Pedro, de Heidi y de Justino, no fue a la comida porque no confiaba en Justino. No obstante, como otros miembros de la familia, ella residía en los alrededores, así que los gritos la llevaron a intentar socorrer a sus familiares. Todos los sobrevivientes describieron el comportamiento de Justino el día de los hechos como tranquilo. Luego de intentar quemar a todos, se encerró en el baño del cuarto de sus papás, el cual tenía la ducha abierta, para evitar quemarse si se extendían las llamas. Los familiares afectados se tiraban al piso para que les echaran agua. Justino salió tranquilo. Luego lo vieron sentado en la parte exterior de la residencia con una actitud calmada y sin mostrar pena ni arrepentimiento. Samuel, el hijo de Heidi, quien vivía en la casa del frente. Pamela, de tan solo 17 años, hija de Pedro y Nereida, hermana de Jesús, y doña Josefina, de aproximadamente 84 años. Fallecieron, como les indiqué, producto del incendio. Jesús, de 28 años, hijo de Pedro y Nereida, murió a los pocos días tras no haber podido batallar con las quemaduras. Su novia Kate, prometida de Jesús, de 25 años de edad, falleció en el Jackson Memorial Burn Center de Miami, tras haber sido trasladada en ambulancia aérea a petición de sus padres. Los doctores del Centro Médico de Río Piedras le explicaron que las quemaduras que tenía Kate no eran compatibles con la vida. Nereida, la esposa de Pedro, madre de Jesús, Pamela y Patricia, fue la última en morir tras complicaciones con una infección respiratoria, mientras intentaban salvarle la vida por las quemaduras sufridas. La agente Débora Verdejo, adscrita a la División de Explosivos de la Policía, llevaba 20 años en la uniformada y tenía una vasta experiencia en la recolección de evidencias al momento de los hechos. Antes de acudir a la escena del fuego, la agente Verdejo entrevistó a Justino, quien le habló de manera normal. La agente Verdejo narró que acudió a la casa y ocupó varias piezas de evidencia: pedazos de ropa, zapatos, un teléfono móvil, cabellos, partes de piel, una paila con gasolina en el cuarto de Justino, un palo de madera como de escoba que tenía un pedazo de tela en la punta, a la manera de una antorcha, un lighter en el baño del pasillo, un cilindro de gas conectado a una manga ubicada en el baño del cuarto de Justino padre y Josefina, y un envase de cristal con querosén. El teniente Reinaldo Jiménez entrevistó a Justino padre,
Este le dijo que el día antes de los hechos, Justino ayudó a su mamá a limpiar la casa e incluso fue a Manatí a buscar un bizcocho para la cena. El día de los hechos, Justino padre no notó nada raro con este. También declaró que Justino, su hijo, nunca recibió tratamiento psicológico o psiquiátrico. El 11 de febrero de 2011, la jueza superior Iris Reyes del Centro Judicial de Arecibo encontró causa para juicio contra Justino por provocar un incendio en el que murieron 6 miembros de su familia y donde por poco mueren otros 7. El 20 de junio de 2011, Justino Sánchez Díaz solicitó ser enjuiciado por un juez y no por un jurado, petición que le fue concedida. El 15 de agosto de 2011 comenzó el juicio contra Justino luego de que la jueza decidiera que estaba mentalmente apto para enfrentar el proceso. El abogado de la defensa, licenciado Luis González, presentó el testimonio de la psiquiatra forense Arlene Rivera Mas. La doctora Rivera opinó que el apelante era inimputable al momento de los hechos porque sufría de un trastorno delirante paranoide. No obstante, en documentos jurídicos se detalló que la doctora basó esta conclusión en una entrevista de 1 hora que la doctora le hizo a Justino en abril de 2011, así como en la revisión de diversos informes previos sobre la procesabilidad de Justino y otros récords médicos de este. También entrevistó a don Justino padre. La doctora Rivera declaró también que se inclinaba a pensar que Justino tenía una posible esquizofrenia debido a que el acusado le dijo que en ocasiones tenía alucinaciones auditivas. Rivera aclaró que Justino no era el típico paciente psicótico, desorganizado, que habla solo y que todo el tiempo se queja de persecución. La doctora admitió que Justino lucía bien y opinó que este no tenía ningún tipo de desorden de personalidad. Según Rivera, Justino sentía que sus hermanos lo perseguían y que querían envenenarlo y dañarle su guagua. Justino perdió su trabajo y, según la doctora, se tornó disfuncional. No compartía socialmente. No obstante, del testimonio de la doctora Rivera se desprende que Justino planificó el fuego con varias semanas de antelación, que adquirió la gasolina y la guardó en su cuarto, que escondió en el baño del pasillo la antorcha que había preparado y le dijo a las personas que llegaban a la casa que ese baño estaba averiado, que antes del ataque Justino le dijo a su mamá que se fuera de la sala, que al iniciar el fuego Justino se refugió en el cuarto de su papá y luego en el baño, donde abrió las llaves de la ducha y lavamanos para protegerse. Por su parte, el Ministerio Público, liderado por el fiscal Wilson González, presentó el testimonio del psiquiatra forense Dr. Raúl López. El doctor López indicó que él opinaba que Justino era capaz de comprender la criminalidad de sus actos al momento de los hechos. Justino fue examinado por la psiquiatra doctora Yamilka Rolón, quien declaró en la vista de procesabilidad. Justino también fue examinado por la psiquiatra doctora Vilma García Jackson, el psiquiatra Luis Raúl López, quien testificó en el juicio como les mencioné, y por el psicólogo Ángel Fontán, todos los cuales opinaron que Justino era procesable. En el juicio, el doctor López insistió en que Justino no era psicótico porque estaba en contacto con la realidad y podía funcionar de manera adecuada. Basó su testimonio pericial en el examen de los récords médicos del acusado, así como en las declaraciones juradas prestadas por los familiares de este, donde se describía su conducta tanto el día de los hechos como en otros momentos. Según el doctor López, una persona que padece de paranoia delirante se le puede observar su condición por la manera de comportarse. En el caso de Justino, este siempre mostró un funcionamiento cognitivo adecuado y organizado. Sería inconsistente con un estado psicótico el que Justino hubiera preparado un lugar donde meterse para protegerse del fuego. El doctor López también indicó en el juicio que había examinado los informes de los profesionales de la salud que lo habían examinado al acusado antes, quienes descartaron que tuviera una condición mental que lo incapacitara para entender la naturaleza de sus actos.
Según el doctor, Justino tenía sentimientos de coraje hacia sus familiares, principalmente hacia su hermano Pedro, debido a que creía que merecía recibir la casa de sus padres y sus familiares se lo habían impedido. Esta no es una conducta delirante ni ilógica, según el doctor, sino basada en una disonancia cognitiva entre las aspiraciones de Justino y su realidad. Justino actuó con deliberación y de forma planificada. El día de los hechos, Justino se mostró amable con sus familiares, tomó precauciones para su seguridad y organizó todos los materiales que necesitaba para consumar el ataque. Y cito: ello es reflejo de un proceso mental consciente e informado, no de una compulsión orgánica. El 8 de septiembre de 2011, Sánchez Díaz fue encontrado culpable de 6 cargos de asesinato, 7 tentativas de asesinato y un cargo de incendio agravado. El 26 de septiembre, la jueza Marta María Rosario, en el Centro Judicial de Arecibo, le impuso una sentencia de 198 años de cárcel. La defensa de Justino apeló su sentencia por motivo de defecto mental, pero el 31 de enero de 2014 el Tribunal de Apelaciones reafirmó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Tras varios intentos de quitarse la vida, el miércoles 1 de abril de 2015, Justino fue encontrado inconsciente dentro de una celda en el área de máxima seguridad del Complejo Correccional de Ponce. Justino fue llevado al hospital de Ponce y posteriormente trasladado al Centro Médico de Río Piedras, donde el entonces director médico del centro hospitalario, el doctor José Rodríguez, indicó que Justino tenía un trauma en la cabeza y estaba en coma. El sábado 4 de abril, Justino Sánchez Díaz falleció. No pude encontrar documentos legales o de prensa en donde se hablara de la autopsia de Justino. Solo un informe del Sistema de Corrección de Puerto Rico titulado Informe de muertes de confinados reportadas en las instituciones correccionales durante el año fiscal 2014 al 2015. El informe detalla información sobre las circunstancias de las muertes de los reos de la isla durante ese determinado año fiscal. En la mayoría de los casos del informe aparece como pendiente la autopsia. Bajo causa aparente se determinó intoxicación y trauma de cabeza. Para pensar, cuando el hogar deja de ser refugio y se convierte en trampa, algo más que una familia se rompe. Se quiebra el tejido social que nos enseña a confiar en lo íntimo, en lo cercano. El caso de Justino Sánchez Díaz no solo nos enfrenta al horror de la violencia familiar, sino también a las fisuras invisibles que muchas veces pasan desapercibidas, la salud mental no tratada, los conflictos acumulados, el aislamiento. Lo ocurrido en aquella casa del municipio de Florida no solo dejó un saldo de víctimas mortales, sino fuertes secuelas en aquellos que sobrevivieron la tragedia y una herida colectiva difícil de entender y aún más difícil de nombrar. Nuestra solidaridad y empatía para aquellos que sobrevivieron. Pedro, Patricia, don Justino, Heidi, Juan, Carmen y Nidia, quienes vivieron una tragedia horrorosa y vieron sufrir y morir a sus seres queridos. Y para los familiares y amigos que no fueron, pero llegaron para enfrentarse a esa pesadilla. Este caso nos obliga a mirar más allá del horror y preguntarnos, ¿qué hacer cuando una persona cercana a nosotros es capaz de violencia? ¿Cómo se convierte el silencio en un combustible? Se nos enseña como sociedad a protegernos de seres queridos capaces de hacernos daños, o se nos perpetúa la idea de amar a toda costa. Porque cuando hablamos de violencia, no siempre hablamos solo de ira. A veces hablamos de abandono, de quiebres no atendidos, de una sociedad que no sabe o no quiere mirar hacia lo invisible. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Gracias, criminautas, por ver los episodios. A cada uno de ustedes que, como siempre les digo, semana tras semana, que les da like al episodio, que comentan y que me solicitan casos. Gracias. Recuerden que estamos en Instagram bajo El Hilo del Crimen y que pueden escribirnos a elhilodelcrimen@gmail.com o info@gw5.com y que pueden ver
todos los episodios por el canal de GW5 y escuchar los casos por las plataformas de audio. Gracias por escuchar y sobre todo gracias por desenredar conmigo el hilo del crimen. Hasta el próximo episodio, criminautas.